Entonces vamos a ver lo que es este libro de Primera de Samuel, ¿sí? Recordemos que ya hemos visto varios capítulos, vimos un resumen de este libro de Primera de Samuel, donde ya hemos visto, ¿sí? De qué se trata este libro, sus datos generales, todo esto ya lo vimos. Y vimos vamos a hacer un recuento de los libros, de los capítulos que ya hemos visto, ¿sí? En el primero vimos cómo fue que Samuel empezó su servicio. Vemos esta oración de Ana, que realmente hasta el sacerdote la tomó como borracha, ¿cierto? Pero que esto nos enseña que Dios puede hacer grandes milagros y el ejemplo de Ana, de la mamá de Samuel, del profeta Samuel, pues definitivamente fue un gran ejemplo para nosotros, fue un gran detalle que el Eterno hizo con ella, porque ella era estéril, ella no podía tener hijos y el Eterno le regaló un hijo. Pero ella hizo una promesa, recordemos esa promesa que ella le hizo al Eterno y que le dijo que si le daba un hijo, un varón, ella se lo iba a dedicar a él en el templo. Y recordemos que eso para esa época no era como hoy, ay, no, sí, mi hijo está sirviendo en la iglesia, está sirviendo, está haciendo esto, pero no es como hoy. Hoy en día el niño vuelve a la casa, está con nosotros, come, desayuna, almuerza, cena, bueno, no sé cómo ustedes le digan a las tres comidas del día, ¿cierto? Pero está con uno sabe que está bien, está pendiente de lo que necesita, ¿cierto? Pero para esa época no, para esa época Ana con su esposo, con el Cana vivían un poco más lejos, ¿sí? A lo que estaba donde estaba el tabernáculo. Ellos tenían que hacer su recorrido y eso lo podían ver cada año. Después de que Ana lo dejó allí, pues, ¿qué pasó? Tenía que verlo cada 3 años, ¿sí? Imagínense, cada año, perdón, lo tenía que ver y pues eso es difícil. Imagínese uno de madre, pues yo no sé si sería capaz de hacer eso cuando tenga a mi hijo, de soltarlo así, como así ya después de que se ha destetado, ya después de que ya no lo amamante, pues de lógico que va a ser como algo difícil, ¿no? Solo tenerlo mientras que bebé y ya que se destete, pues imagínese ya tener que entregarlo, pues no es nada fácil y esa fue realmente un sacrificio que hizo Ana a reconocer que pues el Eterno, si el Eterno le dio este hijo, le iba a poder dar muchos más. Bueno, en el primer capítulo vemos este desarrollo de que Ana realmente no tiene hijos, ora al Eterno, le dice y termina este capítulo con el Eterno dándole esta bendición. Ya en el capítulo 2 vemos cómo ella va y entrega a su hijo, va y lo deja allí con Elí, ¿cierto? Sirviendo allá en el templo. Desde muy chiquito Samuel empezó a servir en el templo. Vemos que este es también casi un voto nazareo que hace Ana con Samuel, pero Samuel sí lo cumple a cabalidad, a diferencia de Sansón, ¿sí? Recordemos que Sansón también fue llamado y no lo escogió la mamá, sino lo escogió, fue directamente Dios. ¿Y qué hizo Sansón? Pues Sansón realmente no cumplió con su llamado, no cumplió con ese llamado a hacer ese voto nazareo, sino que definitivamente hizo todo lo contrario, ¿cierto? Pero Samuel sí lo cumplió. Y bueno, después de que Ana lo deja en el capítulo 2, vemos que ella hace un canto donde vimos que realmente había algo de profecía acerca del Mesías, ¿cierto? Vimos ciertos versos. Si no lo vieron, les recomiendo que vean la clase. Ya después vemos en este capítulo, desde el verso 12 en adelante, vemos cómo es que Samuel está allí sirviendo, pero también en esta parte de este capítulo nos muestra el pecado que estaban teniendo los hijos de Eli. Recordemos que Eli es el 13º juez, ¿sí? Recordemos que en jueces vimos 12 jueces, ¿cierto? Y acá en Samuel vamos a ver los dos últimos.
¿sí? Entonces, el antepenúltimo o bueno, el treceavo, no sé cómo se diga, qué pena con ustedes, él es Elí, ¿sí? Y Elí fue un juez que realmente fue muy, ¿cómo se dice eso? Muy sí, muy no. No cumplió a cabalidad lo que el Eterno le está diciendo, ¿sí? O lo que el Eterno dice. ¿Y qué fue lo que hizo Elí? Pues Elí vio que sus hijos eran sacerdotes, y Elí también era sacerdote, Elí era el sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes. ¿Qué pasaba con estos hijos? Estos hijos, pues lo que estaban haciendo era entrando en el templo, estaban robando las ofrendas que el pueblo tenía que dar. Recordemos que para esa época era de becerros, era de semillas, ¿sí? Eran ofrendas que no son típicas de hoy, que hoy es el dinero, que hoy es cosas así, no. En esa época era ya de agricultura, ¿sí? Y pues ellos estaban robando la ofrenda que le pertenecía a Dios, que era lo mejor del becerro, la estaban cogiendo y se la estaban llevando a su casa. ¿Sí? Eso era algo que no podían hacer. También se estaban metiendo con mujeres. Imagínense, un sacerdote no se podía meter con las mujeres del pueblo, ¿cierto? Y ellos solo se podían casar con una mujer virgen que no hubiera tocado hombre. Entonces, pero ellos, ¿qué hacían? Ellos se metían con cuanta mujer del pueblo, no hacían conforme a las escrituras y bueno. Eso está en el capítulo 2. En el capítulo 3 ya es cuando empieza a tener, y eso lo vimos en la clase pasada, que Samuel tiene una visión. Y es la primera visión que él tiene acerca de lo que va a pasar. Y preciso esta visión la tiene acerca de Eli. Y ahí el Eterno le manda un mensaje a Eli a través de Samuel. Imagínense un niño chiquito diciéndole a un sumo sacerdote que Dios lo iba a castigar y que como él no hizo mano dura, es decir, él no se puso enfrente, no le dijo a sus hijos o no fue piedra de tropiezo para sus hijos, es decir, es viendo sus hijos que estaban en mal camino, que no estaban haciendo lo que Dios quería, pues él tenía que haberlos corregido o por lo menos haberlos quitado el sacerdocio porque no estaban cumpliendo con lo que el sacerdocio merecía, ¿sí? Los debía haber expulsado, pero ni siquiera eso hizo, no los castigó, nunca les dijo nada, les pasó por alto él siendo juez, les pasó por alto estos pecados, pues de lógico que el pueblo, que todos veían eso y ya estaban, hasta Dios ya le estaba diciendo a él que por eso lo iba a castigar. ¿Cierto? Eso lo vimos en el capítulo 3. En el capítulo 4, que fue el último que vimos la clase pasada, vimos cómo esto se cumplió, ¿cierto? Vimos cómo el arca fue robada en medio de una guerra con los filisteos, que los filisteos vienen y acá es donde se cumple realmente que si nosotros no estamos con Dios, pues el Eterno va a mandar ciertos juicios a nosotros, a nuestras vidas y en este caso al pueblo para llamarle la atención y a ver si se volvían otra vez a él. ¿Sí? Pues en medio de esta guerra, ellos estaban allá en la pelea, estaban perdiendo, ¿y qué dijeron? ¿Qué pensaron los ancianos en ese momento? Pues dijeron, traigamos el arca acá a la guerra donde estamos peleando y vamos a tener la victoria. Recordemos que eso lo tomaron como amuleto, ¿cierto? Al tomarlo como amuleto, pues eso realmente lo que hizo fue hacer e ir en contra del Eterno, porque ¿qué dice en Éxodo 20? No te harás imagen ni de lo alto que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra, ¿cierto? No podemos tomar a nadie más, sino a Dios le debemos adorar y rendir adoración. Pero ellos confiaron más en el arca, un símbolo, ¿sí? Al cual no debemos adorar. Sí es bueno tener un símbolo y eso lo hemos visto, ya lo hemos hablado en varias clases. Ahí tenemos los símbolos, pero es eso, un símbolo, algo que nos representa algo del eterno, pero no por eso lo voy a adorar y no por eso le voy a servir.
¿cierto? Entonces, viendo eso, pues vemos que el Eterno, pues lo que hizo fue castigarlos. Ellos llevaron el arca hasta allá, pegaron el grito, se asustaron los filisteos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues los filisteos dijeron, acá vamos a perder, pero vamos a ir a pelear como buenos hombres que somos y no nos vamos a atemorizar. Pues, ¿qué pasó? Fueron y mataron a todos, ganaron la guerra y en eso, los que llevaron el arca, recordemos que solo los podían llevar los sacerdotes y pues entre ellos estaban Finés, Omni y Finés, ¿sí? Ellos dos, entonces estaban allí con el arca y pues también resultaron muertos. Entonces se cumplió lo que ya Dios le había dicho a Samuel, a Samuel que le había profetizado a Eli, ¿sí? Y fuera de eso, los filisteos también se llevan el arca, ¿cierto? Y en eso nos quedamos. Y recordemos que pues Elí se enteró y al enterarse, pues, ¿qué pasó? Se cayó de espaldas, se desnucó y murió, ¿sí? Entonces, imagínense, pues esta profecía se cumplió. Sí, y eso pues vemos que realmente tenemos que tener cuidado, que debemos obedecer al Eterno, no por temor a lo que nos vaya a pasar, sino que sabiendo que si le vamos a seguir a Él, que si queremos estar con Él, tenemos nuestras responsabilidades, ¿cierto? Así como cuando estamos de ciudadanos en México, en Venezuela, en Argentina, en la ciudad de la que somos, tenemos nuestros deberes y nuestros derechos con la nación en la que crecimos, ¿cierto? Lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Lo mismo pasa si nosotros somos pueblos de Dios, tenemos nuestros derechos, pero asimismo tenemos nuestros deberes, tenemos nuestros requisitos a que cumplir, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Vamos a ver el capítulo 5, ¿sí? De este libro, y ya vamos a entrar de lleno ya a la clase donde nos quedamos la vez pasada. Será un pequeño resumen, creo que me duró más el resumen de lo que esperaba, pero es como para tener un poquito de contexto de lo que venimos, ¿sí? Hablando. Entonces, en este capítulo 5 vamos a ver cómo los filisteos definitivamente, ¿qué es lo que le pasa a ellos por tener el arca de Dios allí en ellos, con ellos, ¿sí? Y dice en primera de Samuel 5:2, dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón, ¿quién es? Es un dios mitad pez y mitad hombre, ¿listo? Y sigue diciendo en el verso 3, y cuando al siguiente día los de Adot se levantaron en la mañana, y he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca del Eterno. Estaba directamente así como la vemos en la imagen, directamente acostada delante del arca del Eterno. Y sigue diciendo, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, dijeron, ah, no, esto se cayó así porque sí, ya. ¿Sí? Y sigue en el verso 4. Y tomándose y tornándose a levantarle mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca y la cabeza y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Imagínense, ¿sí? Y eso que lo hace la presencia de Dios, nada puede estar delante de Dios, no hay ídolo que quede delante de él. Todos tienen que postrarse y siguen el verso 5. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran, no pisan el umbral de Dagón
en Asdod hasta hoy. O sea, imagínense, ellos le tienen más celo a un Dios falso que incluso a veces nosotros mismos, ¿sí? Ellos nomás por ver que tocó el umbral, la cabeza y las manos, algo que puede decirse santo para ellos de este ídolo, no quisieron cruzarlo, no quisieron traspasarlo porque pensaron que si lo traspasaban, pues definitivamente algo les iba a pasar. Y eso es algo que debemos evitar, ¿sí? El adorar a otros dioses, o mejor dicho, deberíamos tener una fe mayor a la de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos sirviéndole a un Dios vivo, sí estamos delante de un Dios vivo, ¿sí? Y no un Dios falso al cual realmente le podemos fallar, podemos hacer cosas, pero estamos delante de un Dios vivo, delante de alguien que realmente debemos seguirle, debemos tener ese temor de respeto, ese temor de admiración, ese temor de amor, ¿sí? Así como un hijo respeta a su padre y quiere obedecerlo, ese mismo temor debemos de tener nosotros hacia Dios, ¿sí? Y no hacia un ídolo como lo vemos acá. Y sigue en el verso 6, y se agravó la mano del Eterno sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Imagínense eso de estar en este lugar, ¿sí? Y por tener el arca de Dios, por tener la presencia de Dios, un objeto tan representativo como lo que representa, representa la presencia del Dios eterno, del Dios vivo, y estando en un lugar totalmente pagano, totalmente impío, pues de lógico que eso va a llevar sus consecuencias, ¿cierto? Y esto que les pasó, que dice ahí en el verso 6, que los hirió con hemorroides, no solo le pasó a ellos, a esta ciudad de Asdod, sino a 5 ciudades más. Imagínense, 5 ciudades, tener esto, tener que pasar con estos dolores, y es que ellos dijeron, no, en Asdod dijeron, no, no, esto es pura casualidad, vamos a ver si es el arca, llevémoslo a otra ciudad. Después la llevaron a Gaza. Y allá en Gaza volvieron y se enfermaron todos. Ahora ya estaban los de Asdod y los de Gaza enfermos. Dijeron, no, esto es casualidad, esto no puede ser obra del Dios de Israel. ¿Sí? Entonces siguieron y la mandaron a Ascalón. Y así hasta que pasaron a Gat y después a Ecrón. Y ahí sí empezaron a sentirse débiles, ahí sí ya hasta el rey estaba enfermo, estaban todos enfermos, no sabían qué hacer, entonces mandan llamar a sus hechiceros, a sus magos, bueno, no sé cómo le quieran decir, y pues empezaron a pedir consejo, ¿sí? Pues imagínense, morían por las hemorroides, hay unos que morían por esas hemorroides, se dice que es algo feo y salen en el lugar que uno menos quiere, ¿sí? Si no saben, averigüenlo, definitivamente es algo feo, ¿sí? Y había unos que les dolía hasta donde no podían, pues imagínense uno con un dolor bien grande, pues de lógico que tampoco va a poder luchar ni tampoco va a poder hacer las cosas que necesita así normal, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a clamar, ellos empezaron a mirar a ver qué hacemos, ¿cierto? Y pues ahí pues llamaron a sus sacerdotes, adivinos, hechiceros, bueno, le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con esa arca del Eterno? Les preguntaron y lo pueden ver ahí ya en el capítulo 6, ya vamos avanzando, ¿sí? Y les preguntaron, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta arca? Declararnos a ver si la hemos de tornar a su lugar o la vamos a dejar o qué vamos a hacer, ¿cierto? Ya versos más adelante, en el verso 7, ellos le dicen lo que tienen que hacer. Y acá vamos a ver cómo es que devuelven el arca a Israel. Y dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo, es decir, que no hayan trabajado nunca en su vida, ¿sí? Y dice, y uncid las vacas al carro y hacer tornar de detrás de ellas
sus becerros a casa, ¿sí? O sea, como que ellos mismos se dirigen a casa. Dice, tomaréis luego el arca del Eterno y la pondréis sobre el carro y poned en una caja al lado de ella las joyas de oro que le paguéis en expiación y la dejaréis que se vaya. Y mirad, si sube por el camino de su término a Besemes, él nos... él nos ha hecho este gran mal, de quien nos está hablando el Dios de Israel. Y si no, sabremos que no fue su mano la que nos hirió, sino que nos ha sucedido por accidente, es decir, por casualidad, por obras del destino, precisos, nos enfermamos todos, ¿sí? Eso fue lo que ellos dijeron. Entonces, y aquellos, y sigue diciendo, y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando dos vacas que criaban, la unieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca del Eterno sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las figuras de sus hemorroides. O sea, entregaron todo eso como ofrenda. Algo que debemos de entender es que ellos también conocían parte de la ley de Israel. Por eso ellos dicen que acá tenían que hacer el pago de la expiación. Si ustedes ven a alguien que quiera como pedir algo al Eterno, pues tenía que hacer su pago en cuanto a algo malo que hubieran hecho, ¿sí? Tenían que pagar un precio. Ellos lo hicieron, ¿sí? Por medio de riquezas, que ya eran lo que ellos conocían, hicieron una ofrenda al Eterno. Hagan de cuenta que eso es. Y más que ellos sabían que todos los dioses, y más para toda esta época del Antiguo Testamento, ellos creían que los dioses estaban por ciertos terrenos, por ciertos lugares, ¿sí? Entonces, el Dios de Israel es en Israel, el Dios Dagón es en Filistea, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si un pueblo venía y conquistaba a Israel, pues tenía que tratar de que seguir las mismas leyes del Dios de Israel y sin importar si tenían otros dioses. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es como si ellos conquistaran, pero como saben que ese territorio es de ese Dios, entonces empiezan a adorar a ese Dios o empiezan a hacer las ofrendas que este Dios necesita para que no se ponga en contra de ellos. Ese era el pensamiento de ellos, ¿sí? Y por eso es que ellos también dijeron, ah, pues si es de este Dios, pues le vamos a pagar la expiación, pues para que nos perdone y nos libre de la maldad o del castigo que estamos sintiendo, que era los hemorroides, ¿no? A eso es a lo que les está diciendo. Y sigue en el verso 12 y vemos qué es lo que pasó, si realmente acá en este verso nos dice si realmente cogieron hacia Israel o definitivamente todo eso les pasó por casualidad. Y dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Bexemes e iban por un mismo camino andando y bramando sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Imagínense, ni siquiera pararon para comer, eso siguieron su caminito, ¿sí? Y sigue diciendo, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bexemen, es decir, hasta la frontera, ¿sí? Donde termina la frontera de ellos y entra la de Bexemes. Entonces se quedaron hasta ahí y dijeron, no, ya se cumplió, definitivamente fue el Dios de Israel. Y ahí fue que ellos se devolvieron, ¿sí? Imagínense eso el estar que dos vacas vayan rumbo directo hacia Bexemes que nunca habían ido, ¿sí? Que nunca habían tocado ese lugar y llegar a ese lugar y estar allí y llevar el arca, pues definitivamente eso era algo sobrenatural, porque ustedes pongan una vaca, dos vacas al mismo tiempo y que vayan caminando por un mismo lugar y por un mismo camino sin pelearse, sin hacer nada, pues definitivamente eso es cosa cruel, ¿no? Eso mismo y esto fue algo que realmente nos puede sorprender
a nosotros, ¿no? Y que definitivamente esto es un milagro y pues ellos realmente esta arca llegó directamente a Bet-Semes. Después de esto, vemos que el arca, y de por sí pasó mucho tiempo antes de que Samuel subiera como juez, ¿sí? Después de eso, ellos estuvieron allá, el arca estuvo un buen tiempo en Bexemes, ¿sí? Y después dice, si vemos el verso 1, creo que acá no lo tengo, no. En el verso 1 del capítulo 7 nos dice, vinieron los de Kiarat Harim y llevaron el arca del Eterno y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que la guardase el arca del Eterno. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Harim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Eterno. ¿Qué pasó para que fuera llevada esta arca de Bexemes a Kiriat Jearim? ¿Qué pasó? Pues fue algo muy drástico porque el Eterno definitivamente, ¿qué les había dicho? El arca no la pueden mirar, no pueden entrar dentro de ellas. Si hacen eso, pues definitivamente van a morir porque era algo sagrado. Ni siquiera los sacerdotes la podían, creo que los únicos que la podían tocar eran los sacerdotes, ni siquiera un levita, nadie, ni siquiera el propio rey de Israel podía tocarla, ¿cierto? Entonces, eso era algo que el Eterno ya había establecido y que todo el pueblo conocía, porque las leyes del Eterno vemos que no están ocultas, no están allí debajo de la mesa de nadie, sino que realmente estaban allí. Se los dejo de tarea que lo busquen, pero realmente ellos lo que hicieron fue entrar, mirar en el arca y pues lo que hicieron fue realmente algo que no debían hacer, deberían haber hecho, ¿sí? Y definitivamente después de eso, ya en el capítulo 7, pues es cuando entra Samuel allá a juzgar directamente al pueblo. Después de esta guerra de los filisteos, pasan 20 años, como lo vemos ahí, y ahí sí empieza a juzgar Samuel en el pueblo. ¿Y qué es lo que empieza a decirle Samuel cuando él toma el mandato de juez? Y dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Eterno, quitad los dioses ajenos y hasdod de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Eterno y solo servid a él. ¿Sí? Y él os librará de la mano de los filisteos. Mire que no es cosa nueva lo que el Eterno siempre nos ha dicho de que le busquemos, de que volvamos su corazón, de que le sigamos a él. No es algo nuevo, imagínense, desde la época de Samuel, desde antes que empezara la monarquía en Israel, ya Dios estaba empezando a decir las mismas palabras que los profetas hablaron. No es algo nuevo, no es algo nuevo lo que dijo Yeshua, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es algo nuevo, es algo que ya se estaba diciendo desde mucho tiempo atrás, ¿cierto? Y sigue diciendo el verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Asdod y sirvieron solo al Eterno. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Eterno. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Eterno y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra el Eterno hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Sí? O sea, desde este momento, desde que ellos se arrepintieron y ayunaron, fue que Samuel empezó a reinar, pues casi a reinar, a liderar las 12 tribus, ¿cierto? A ser juez en Israel.
Y sigue diciendo el verso 7. Y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y cuando los hijos de Israel lo oyeron, tuvieron temor de los filisteos. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Eterno nuestro Dios, para que nos guarde de mano de los filisteos. Y aconteció que cuando Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Eterno tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos y los desbarató y fueron vencidos delante de Israel. Entonces, ¿qué pasa si estamos con el Eterno? El Eterno nos va a defender. Esto es algo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Si nosotros obedecemos y andamos conforme al camino del Eterno, el Eterno nos va a proteger, el Eterno nos va a librar de maneras tan sorprendentes como eso. Un estruendo, no se sabe qué tipo de estruendo, si un trueno, si se estruendó toda la tierra, se movió de tal grado que quedaron esbaratados, ¿sí? Dice que un estruendo tronó, no se sabe, ¿sí? Qué tipo de trueno tronó, pero fue demasiado fuerte hasta el punto que los terminó desbaratando. Imagínate la creatividad de Dios, ¿quién de nosotros hubiera pensado que así iba a ganar Israel, ¿cierto? Nosotros diríamos, no, eso es con armas, eso es con batalla, eso es con guerra que se ganan las guerras, pero vamos a ver a lo largo de las escrituras y lo hemos visto también con jueces, que Dios es muy creativo, ¿sí? Dios es el Dios más especialista en estrategias para ganarle al enemigo. Él no necesita levantar, herir, matar para hacer las cosas que él necesita, ¿cierto? Él solo pone ciertas cosas y ya de ahí todos se hacen el daño por sí mismos. Entonces es algo que nosotros debemos de tener en cuenta y es siempre que tengamos un problema, siempre que tengamos una situación difícil, ¿a dónde debemos ir? A clamar ante el Eterno, disponer y poner nuestra confianza en el Eterno. Samuel no se asustó sabiendo que los filisteos venían, él no dejó de hacer su labor, él no dejó de clamar, él no dejó de rendirle sacrificio al Eterno, él hizo lo que le correspondía, confió en el Eterno. Al confiar en el Eterno, ¿qué pasó? Se dieron todas las cosas y se cumplieron todas las cosas, ¿cierto? Fue salvo Israel. Israel fue realmente en ese momento victorioso. Pero gracias a quién? Gracias al Eterno. Gracias al amor y a la misericordia del Eterno. Después, versos más adelante, dice el verso 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ayudó. Ese es el significado de Ebenezer, ¿sí? Hasta aquí Dios nos ayudó. Entonces sigue el verso 13. Fueron pues los filisteos humillados que no vinieron más al término de Israel y a la mano del Eterno fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. Es decir, todo el tiempo en que estaba como juez Samuel, los filisteos no pudieron hacer nada contra el pueblo de Israel. Esa es la importancia de nosotros dedicarnos, de nosotros confiar plenamente en Dios y obedecerlo a tal punto que definitivamente Dios va a mostrar misericordia y nos va a librar de todo lo que vaya a pasar, ¿sí? Y dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y realmente lo vamos a ver que él deja de juzgar al pueblo, pero cuando ya empieza a hacer la parte de la monarquía, ¿sí?
Cuando ya empieza a ver la monarquía es cuando ya empieza ya no juzga a Samuel como juez, sino ya toma otro rol totalmente diferente, que ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, no sé si hasta acá nos quedó clara esta primera sección. No sé si tengan dudas, preguntas acerca de esta primera sección o ya estamos bien, claritos. Vamos bien. Ah, buenas noches, Juliet. Sí, todo bien. Solo sobre la pregunta que comentaste para buscar. Esa sí no te escuché bien. Bueno, hay una historia que habla de que el pueblo, mientras que el arca estaba allí en Bet-Semes, el pueblo lo que hizo fue ¿cómo se dice? Profanar el arca, ¿sí? Es decir, ellos no podían tocarla y lo que hicieron fue entrar y mirar entre el arca y lo que hicieron fue profanarla y por eso el Eterno los castigó, no sé si es en este momento o mucho después, los castigó, ¿sí? Igual yo las voy a buscar. Sí, y igual después se las paso en la próxima clase. Y lo que hizo fue que los castigó y mató a todos aquellos que profanaron el arca, ¿sí? Y eso es algo pues que nosotros no podemos hacer. Si el Eterno te dice esto es mío, no lo toques, no lo mires, esta persona es la delegada para hacer esta función, pues respetar lo que el Eterno nos dice, ¿no? Es como un papá que nos dice, mira, esta colección de carros es mío, usted no la toque porque para eso yo le compré todos estos juguetes, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo, ¿listo? Entonces, si nosotros sabemos que eso es si nosotros sabemos que la palabra de nuestro papá biológico pues tiene peso, pues cuánto más la de nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces vamos a ir con la segunda sección y acá es cuando ya el pueblo empieza a pedir rey. Desde este capítulo en adelante vamos a ver la monarquía en Israel, ¿sí? Y esto es importante que vayan teniendo en cuenta cómo vamos a lo largo de la historia, ¿sí? Para que no se vayan a perder cuando empecemos los profetas, ¿sí? Como les dije cuando empezamos este libro, es importante tener claro lo que pasa en primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, porque estos 6 libros nos van a ayudar a entender a todos los profetas, ¿sí? Vamos a poder comprender todo lo que los profetas dicen porque vamos a poder tener el contexto y vamos a poder tener, digamos, hacia quién le está hablando cada profeta, ¿sí? Y no nos vamos a perder en el camino, ¿vale? Lo digo porque yo era de las que no ponía cuidado a esto y cuando llegué a los profetas, venga, ¿cómo hacía? ¿Quién le habló? ¿Y cuándo fue este rey? ¿Y cuándo fue no sé qué? Si ya uno se pierde, ¿listo? Entonces, como para que tengamos un poquito de ideas, ¿listo? Vale, entonces siguiendo lo que vamos a ver, entonces vamos a entrar ya de lleno a esta segunda sección y vamos a ver la historia o cómo es que el pueblo demanda rey. Y vamos a ver que eso no fue nada nuevo para el Eterno, si el Eterno ya lo tenía y el Eterno ya sabía de esto. Y vemos en primera de Samuel 8:5 que dice, y le dijeron, ¿a quién le dijeron? A Samuel, he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora rey para que nos juzgue, ¿sí? O para que nos lidere, como tienen todas las naciones. ¿Por qué quería Israel un rey? Porque todas las naciones tenían un rey. Ah, yo quiero copiar, ¿sí? Eso es como lo que nos pasa casi a nosotros, a los países latinos, ¿cierto? O hispanos, casi que siempre quiere copiar lo que hace Estados Unidos o lo que hace Europa, ¿cierto? Quiere traer casi lo mismo a los países de acá. Lo mismo pasaba con ellos querían, pues como Babilonia tiene su rey, porque nosotros no tenemos nuestro rey. Como Edom tiene rey, porque nosotros no tenemos rey, sabiendo que tenían el más poderoso de todos, que es Dios, ¿no? Imagínense. Y sigue diciendo,
Pero desagradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno. Algo que siempre debemos hacer y es que puede que a nosotros nos rechacen, puede que a nosotros vengan circunstancias difíciles, pero ¿a quién siempre debemos de ir? Al Eterno. Sin importar la circunstancia que estemos viendo, sin importar la decisión grande o chiquita, ¿a dónde debemos ir? Al Eterno, siempre al Eterno, porque Él es el mejor consejero, Él es el mejor ayudador, es el mejor que nos puede guiar a lo que debemos hacer, ¿sí? Y si debemos hacerlo o no debemos hacerlo, Él realmente nos va a guiar con todo corazón y nos va a decir, y no vamos a fallar si realmente seguimos el consejo del Eterno. ¿Listo? ¿Y qué oró Samuel? Y dice, y dijo el Eterno a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeron, o sea, hágale caso al pueblo. Eso fue lo que le dijo Dios. Porque no te han desechado a ti, no te desecharon a ti como juez, sino a mí me han desechado. ¿A quién? Al Eterno. Al Eterno fue que desecharon por juez. Al Eterno fue que desecharon por rey, ¿sí? Y eso es lo que le dice, para que yo no reine sobre ellos. Imagínense, o sea, ¿qué preferiríamos nosotros? ¿Que reinara un hombre con maldad, con corazón engañoso o un Dios justo que nos protege y que ni siquiera necesitamos nosotros de pelear contra las naciones para guardarnos? Pues yo prefiero un rey que no necesita de mí, de mis hijos, de mis descendientes para cuidar la nación. ¿Cierto? A un hombre que va a necesitar de mis hijos y de mis descendientes para proteger la nación, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Entonces, esto es algo que definitivamente debemos de pensar. Entonces, ya después de esto, ya después Samuel entiende y dice, bueno, no me desecharon a mí, desearon al mejor rey que pudieron tener y por eso es que Samuel les da una cátedra, les da una, sí, como una cátedra, una clase de las consecuencias que les van a venir por demandar rey, por pedir rey. ¿Sí? Y eso es lo que le dicen los versos 11 en adelante. Y dice, dijo pues, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, o sea, para que qué, para que protejan su vida. Y eso es lo que está diciendo. Y sigue en el verso 12. Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50 y los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y cieguen su mies y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con todos ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas el Eterno que dice, no os oirá en aquel día. Y dígame si esto no pasa en nuestras naciones. Dígame si eso no lo ha hecho cada rey, cada presidente, cada reinado que se ha levantado, cada imperio que se ha levantado a nivel mundial. Lo han hecho, ¿cierto? Todo esto que vemos lo han hecho, poquito, mucho, pero se ha hecho, ¿cierto?
Lastimosamente, esto es algo cuando nosotros dejamos de seguir a aquel que realmente es justo, que realmente reina conforme a la justicia, conforme a la verdad, pues definitivamente cogemos el camino más duro y más arduo. Ellos no conocían que era que sus hijos tuvieran que ir a la guerra. Ellos no conocían que era que sus siervos o que ellos tuvieran que trabajar como siervos para otras personas. Ellos no conocían lo que era el estar trabajando en sus viñas, trabajando en sus casas y que llegara de un momento a otro un rey, alguien y le dijera, no, papito, te compro la casa o mejor ni te la compro, esta casa es mía, como yo soy rey, yo en usted mando. Ellos no conocían eso. Duraron mucho tiempo y vemos que fueron más de 350 años en donde ellos tenían la tierra para ellos, donde ellos la trabajaban para ellos, donde ellos segaban y comían de lo que producían. Tenían paz, aunque bueno, tenían enemigos, pero aún así el Eterno los prosperaba, no les faltaba nada, ¿cierto? Pero pedir rey les iba a traer demasiadas consecuencias. ¿Sí? Y ya en el capítulo 9 vamos a ver el primer rey que se levanta. ¿Y por qué les dije que el Eterno ya se había adelantado eso? Y eso lo vimos en el curso básico cuando vimos Deuteronomio 17 del verso como 14 en adelante, si no estoy mal. Vemos que ahí están las leyes del rey, ¿cierto? Entonces Dios ya es de antemano, ya sabía que el pueblo iba a pedir rey, ya él ya sabía que ellos iban a caer en este error y él de antemano puso leyes para que el rey que subiera, para que el gobernante que subiera pudiera reinar justamente al pueblo, pero si hacían todo lo contrario, pues definitivamente iban a haber consecuencias, ¿no? Y pues con la vida de Saúl, el siguiente rey que vamos a ver si realmente él cumplió lo que dice Deuteronomio 17, definitivamente salió con cartón de honor o con chulito diciendo salió favorable, ¿no? Vamos a ver cómo escogen a Saúl. Y dice en el capítulo 9, verso 15. Y un día antes que Saúl viniese, el Eterno había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo porque su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, el Eterno le dijo, he aquí que este es el varón del cual te hablé. Este señoreará a mi pueblo. Imagínense esa conexión, ¿no? Que tenía con el Eterno. El Eterno ya de una vez le había dicho, le anticipó que venía este varón. Y cuando lo vio, también le dijo, mira, este es el que te hable. Chévere que nos hablara así el Eterno al oído, ¿cierto? Y nos dijera, mira, ese camino que estás tomando está mal, pero te lo dijera tan audible que tú no tuvieras duda alguna. Eso sería genial, ¿cierto? Tener ese amor y tener esa revelación del Eterno tan directa como la que tuvo Samuel. Y sigue en el verso 18. Y llegando Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Para esa época, vidente era lo mismo que profeta, ¿sí? Hoy en día, vidente para nosotros es hechicero, brujo, algo así, ¿cierto? Lo tenemos más hacia la parte esotérica y todas esas cosas, sino acá para esa época el vidente también se podía conocer como el profeta. Vidente, ¿por qué? Porque conoce las cosas más a futuro y pues ¿quién es el único que se las puede mostrar? El Eterno, ¿listo? Por eso también lo llegaban a llamar vidente, ¿listo? No era porque Samuel realmente estuviera haciendo otras cosas, no, no se vayan a asustar por eso, ¿listo? Y sigue en el verso 19. Y Samuel respondió a Saúl y dijo, yo soy el vidente.
Sube delante de mí al lugar alto y comed hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo te voy a responder a lo que tú estás buscando. Antes de esto, este Saúl, su papá lo manda a buscar unas ovejas que se perdieron y él pues está en esas búsquedas y a él le dijeron, vaya, busque el vidente le va a decir dónde están sus ovejas o dónde están estos animales que se perdieron, ¿sí? Eso es, y por eso fue que él llegó ante Samuel, ¿sí? Como para que no nos perdamos en la historia, entendamos un poquito más esto. Entonces, sigue diciendo el verso 20. Y de las asnas que se te perdieron, hoy hace 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Imagínate, le está diciendo, despreocúpate por eso, ya tu papá las encontró, ya están en casa, entonces no tienes de qué preocuparte, ¿sí? Entonces, sí, ¿te imaginas que te respondan eso sin tú preguntar? Genial, ¿no? Y sigue diciendo, más, ¿para quién es todo lo codiciable de Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Qué es lo que le está diciendo ahí con esa pregunta, Samuel? Ahora tú vas a reinar Israel. Eso fue lo que le quiso decir con esa pregunta. Y Samuel respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín, porque pues me has dicho cosa semejante. Acá Saúl tuvo un buen comienzo, empezó siendo humilde y vemos que Dios escogió de lo menor de la tierra de Israel. O sea, él no cogió a un hombre que tuviera ya fama, que tuviera ya fortuna, no, era de los hombres que eran menos reconocidos, por así decirlo, en su tribu, y era de la familia más chiquita. Recordemos que para esa época las familias tenían ¿cómo se dice eso? Que tener mucha descendencia, ¿sí? ¿Para qué? Porque ellos, esa era su mano de obra. Entre más hijos tuvieran, pues más trabajo iban a poder hacer y mejor iban a sacar sus cosechas, ¿sí? Porque o si no les tocaba hacerse esclavos o ayudas ajenas y eso les tocaba hacer un pago. Entonces, entre más descendencia tuvieran, es decir, entre más hijos tuvieran, pues mucho mejor porque no iban a depender tanto de otros y les iba a ir mucho mejor porque era mucha más mano de obra. Por eso es que hasta hace como no, como unos 50 años atrás, pongámosle, no sé si sus abuelos de pronto llegaron a tener hasta 20 18 hijos, ¿cierto? Por lo menos así fue mi abuelita llegó a tener 8 hijos, ¿sí? Pero de ahí para atrás, todos llegaron a tener 10, 18, incluso hasta 20 hijos, ¿sí? Si no es que es más, ¿sí? Entonces, eso era, y por eso era, porque entre más gente tuviera, pues de lógico que más podían trabajar y más que esta época se movía, era hacia qué, hacia la agricultura. Entonces, era cuando más trabajo necesitaban. ¿Listo? Entonces, por eso es que él le dice, pues yo soy tan chiquito, mi familia incluso es muy chiquita, pues ¿cómo es que me vas a decir eso? Entonces empieza con humildad, empieza realmente mostrando lo que Dios busca en el corazón de todos, ¿cierto? Y sigue en el capítulo 10, ya acá es cuando Samuel unge a Saúl como rey, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que lo unge. Y dice, y acá lo hace como, vamos a verlo cómo es que realmente lo hace y es realmente genial ver esto. Dice en el verso 1 del capítulo 10, tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Eterno por príncipe sobre su heredad? Acá hay algo que debemos diferenciar.
El Eterno escogió a Samuel, eso, a Saúl, perdón, el Eterno escogió a Saúl, pero porque el pueblo se lo pidió, ¿sí? No porque hubiera en el corazón del Eterno y decir, este hombre yo lo preparé para ser rey. Él sí ya estaba preparando a un hombre de acuerdo a su corazón, que era David, pero el pueblo hubiera esperado hasta la época de David, el Eterno lo hubiera levantado y David de pronto hubiera sido el primer rey. Pero como el pueblo quería parecerse a las demás naciones, pues ellos pidieron rey. Ellos fueron los que demandaron rey porque querían ser igual a las otras naciones, ¿sí? Y eso es algo que debemos ver y diferenciar. Por eso al principio, cuando empezamos en la introducción, vimos que ellos, pues, en qué se fijaron más en Saúl. Saúl, que era más alto que todo el pueblo, recordemos que era, y que todos en el pueblo les daban en los hombros a Saúl, ¿cierto? Entonces, Saúl, imagínense, era de estatura muy grande, era de buen parecer, ¿sí? Tenía como ese carisma que casi todos buscamos cuando sube un presidente, cuando sube alguien en el estado, ¿cierto? Buscamos siempre ciertas características por las que nos dejamos llevar, ¿cierto? Lo mismo pasó acá con el pueblo, ¿listo? Si es Dios lo ungió, Dios también lo llamó, pero lo hizo buscando esas características que el hombre siempre busca para mostrarles que realmente ellos están equivocados al rechazarlo a él como rey, al rechazar a quién, al Eterno, ¿no? Y sigue en el verso 17. Vamos a ver cómo fue que él terminó siendo ungido. Y sigue en el verso 17. Y Samuel convocó al pueblo del Eterno en Mizpa, imagínense, en el mismo lugar donde Samuel empezó a juzgar al pueblo, ¿sí? ¿Qué dice? Así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, el cual os libra de todas vuestras adversidades y angustias. Y dijisteis, no, sino pon rey sobre nosotros. Es decir, no nos reines tú, sino pon rey sobre nosotros, un igualito a nosotros, un ser humano. ¿Sí? Ahora pues, presentaos delante del Eterno por vuestras tribus y por vuestros millares. Entonces, ¿qué hizo primero el Eterno? El Eterno ungió o mandó ungir primero a Saúl antes de presentárselos al pueblo. Y eso mismo pasó con David, ¿sí? Con David el Eterno también lo ungió antes de que el pueblo lo supiera, ¿sí? O sea, eso es algo que tenemos que ver y es que el Eterno es quien decide quién sube y quién baja. Él pone reyes como también los quita, ¿no? Entonces, algo que debemos entender es que aún así en nuestro corazón esté el anhelo de ir en contra de Dios, Él también pone ciertas personas en el poder, sea para disciplinarnos, sea para ayudarnos en ciertas cosas, o sea para que nos libre de ciertas adversidades, ¿sí? Entonces, siempre alguien que sube al poder, el Eterno lo coloca por alguna razón, ¿sí? Por eso nunca debemos de decir al Eterno, ay, ¿por qué este subió y por qué este no sé qué? No, más bien, Dios mío, dale sabiduría, guíalo y haz que Él pueda guiar a esta nación según tu voluntad y orar siempre porque esa persona que subió al poder es porque Dios se lo permitió. ¿Listo? En vez de ir en contra de nuestros gobernantes, pues más bien orar por ellos y pedir que sea Dios el que lo guíe para que no terminemos en lugares peores y más si es alguien que no conoce de Dios, ¿no?
Eso es algo que siempre, y esto es algo que nos enseña esto, que Dios, así como lo dice también en Daniel, Él quita y pone reyes a su gusto. Entonces, de Dios, y Dios es soberano, Dios tiene el control de todo, entonces podemos confiar que si Dios hizo subir a esa persona ya en el trono, fue por algo y Dios no va a permitir que esa persona pase a más de lo que Él le permita hacer. ¿Listo? Y seguimos en el tema. En el verso 24 vamos a ver qué es lo que dice. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido el Eterno? ¿No hay semejante a él en todo el pueblo? ¿Qué dijo entonces el pueblo cuando vio a Saúl? ¿Qué dijo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. ¿Sí? ¿Qué dijeron? Ah, sí, vea, este es como nosotros lo queríamos. Viva el rey. Sí, imagínense, ¿no? Llegar uno a ese momento. En vez de decidir por el Dios que hizo los cielos y la tierra, prefirieron a un simple ser humano. Y vamos a ver que Saúl, después de que sube al trono, había cierta gente que sí, si ustedes siguen leyendo la historia, hay una gente que sí quería hacer, lo seguía, y una gente que sí creyó en él, como hubo cierta gente que dijo, este no me convence mucho, ¿sí? Y por eso es que pasa lo siguiente en este capítulo. Y acá es cuando él se gana la confianza de todo el pueblo, ¿sí? Y dice en el verso 1 del capítulo 11, y subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, ¿sí? Este Jabes de Galaad, déjenme ver, a ver si es que creo que yo tengo acá como el mapa, si no estoy mal. ¿Sí? Jabes de Galaad es esta región de acá, ¿sí? O sea, Israel de todo esto, para esa época estaban las 12 tribus, recordemos, todavía no se habían dispersado, todavía no se habían peleado las dos casas, estaban unificadas todas. Entonces, este Jabes de Galaad subió a pelear contra Israel, ¿sí? Pasó el Jordán y acá ya estaba todo esto, lo que vemos es Israel, ¿sí? Entonces subió este de acá, ¿vale? Como para que lo tengamos presente, quién fue el que subió a pelear contra ellos, ¿listo? Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Sí, o sea, todos los de Israel, de cierta región de Israel, le dijeron, pues vamos a hacer alianza y pues te vamos a servir. Pero ¿qué respondió Naas? Y dice, y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, a que cada uno de vos, de todos vosotros, saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Imagínense. Sí, o sea, sáquense el ojo y ahí sí vamos a hacer alianzas. ¿Quién de ustedes harían una alianza así? ¿No? Piénsenlo. Y sigue en el verso 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros a todos los términos de Israel, y si nadie hubiere que nos defienda, saldremos a ti. Es decir, si nadie nos va a ayudar, pues definitivamente pues sería la única opción quitarnos el ojo y servirte a ti. ¿Sí? Como para no pelear. Recordemos que Israel nunca ha sido, bueno, hasta ahorita que ya tiene armas, que tiene posibilidades de defenderse, pero a nivel bíblico nunca tuvo la mayor eficiencia en armas, ni siquiera estando con reyes, no tuvo la mayor defensa, no tuvo nada de eso, siempre fue Dios el que los libró en ciertas circunstancias, ¿sí? Y sigue en el verso 6. Y al oír Saúl estas palabras, ¿sí? El Espíritu de Dios vino sobre él y se encendió en gran ira, en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos y las envió por todos los términos de Israel por mano de los mensajeros, diciendo, cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor del Eterno sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre.
y les contó en Beset, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Imagínense, acá ya también se estaba viendo esa diferencia de las dos casas, o sea, siempre las 10 tribus eran como más unidas y las dos tribus abajo como que también las más unidas, pero siempre había como un desglose. Si vemos ahí ya nos está diferenciando las dos casas. Y sigue diciendo, y respondieron los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis liberados. Y vinieron los mensajeros y lo declararon a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros a todo lo que bien os pareciera. Y al día siguiente dispuso Saúl el pueblo en 3 escuadrones, o sea, dividió a ese ejército que contó en 3 escuadrones, y entraron en medio del campamento a la vigilancia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentaba, y los que quedaron fueron dispersos, tal que no quedaron 2 de ellos juntos, ¿sí? O sea, los dispersó por todo lado y no dejó ni que se juntaran el uno con el otro, ¿no? Entonces acá vemos cómo Saúl se gana la confianza, bueno, la confianza a través del miedo de todos, ¿sí? Y fuera de eso, pues gana la primera guerra como rey de Israel, ¿listo? Acá él empieza a reinar del todo en Israel y se empieza a formar el ejército de Israel, ¿sí? Con esos hombres que empezaron esa primera batalla, esos mismos hombres siguen siendo el ejército de Saúl, ¿listo? Y después en el capítulo 12, Samuel otra vez les da un discurso al pueblo. ¿Sí? Y también le recuerda ciertas cosas al rey de Israel, a Saúl. Y dice en el verso 18, este capítulo 12, y Samuel clamó al Eterno, y el Eterno dio truenos y aguas en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera al Eterno y a Samuel. ¿Sí? Y entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Eterno tu Dios, o sea, ellos no creían en Dios, ellos sabían que el Eterno tenía poder, pero no era que ellos lo tuvieran por Dios sobre sus vidas. Vemos la diferencia, ¿no? Y sigue diciendo, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis cometido todo este mal, mas con todo eso no os apartéis en pos del Eterno, sino servir al Eterno con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de las vanidades, pos de las riquezas, de materialismo, de todo eso, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, son efímeras, son pasajeras. Y sigue diciendo el 22, pues el Eterno no desamparará a su pueblo, porque su grande nombre, porque el Eterno ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra el Eterno, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Solamente temed al Eterno y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, ¿sí? Más si perseveraréis en hacer mal, en ir contra el Eterno, en pecar, en adorar dioses, en idolatrar, pues vosotros y vuestro rey, ¿qué dice? Pereceréis. O sea, siempre tenemos obligación con el Eterno. Como tenemos derechos, como tenemos promesas, también tenemos consecuencias, también tenemos maldiciones, también tenemos deberes, ¿sí? Entonces, esto es algo que siempre recordar, y acá Samuel se los recordó. Si ustedes están con el Eterno, hacen todo lo que el Eterno dice,
Pues de lógico que el Eterno, ¿qué va a hacer? Les va a ayudar y les va a hacer y les va a permitir hacer y vivir bien. Pero si ustedes van en contra de él, pero si ustedes le desobedecen, pero si ustedes prefieren seguir sus caminos, pues definitivamente les va a ir como en feria. Les va a llover sobre mojado, les va a caer agua fría y sobre el lecho muchas cosas peor, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que les está diciendo, ¿sí? Ya en el capítulo 13, ¿sí? Viene una guerra contra los filisteos. Y acá Israel ya se va a empezar a alejar de Dios, va a empezar a depender del ejército, ¿sí? Que se formó con Saúl y va a empezar a olvidar a Dios. Y casi siempre nosotros tenemos eso. Ay, pues como ya vivimos bien, ya tenemos quien nos defienda, pues ya no necesitamos de Dios. Pero ahí es donde empiezan a venir las consecuencias. Y desde aquí empieza a venir de caída o de bajada el reinado de Saúl, ¿sí? A nivel espiritual, ¿sí? Vamos a ver que a nivel físico, pues gobernó en cierta manera bien, pero a nivel espiritual, él no hizo lo que el Eterno le pidió y por eso trajo consecuencias a su vida, ¿sí? Y vamos a verlas. Y sigue en el verso, capítulo 13, verso 1 y nos dice, y Saúl ya había reinado un año no más reinando, imagínense, ya se le empezaron a subir los humos. Y dice, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, 2,000 estuvieron con Saúl en Mignas y en el monte Betel, y 1,000 estuvieron con Jonatán su hijo, en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. O sea, ¿qué hizo? Ah, no, yo escojo estos hombres ahora van a ser mi ejército y los demás no los necesito, váyanse. Eso fue lo que hizo Saúl en este momento, ¿sí? Después de esto, pues ya se empiezan a ser mucho más profesional, ya los soldados empiezan a adquirir experiencia, habilidades, ¿cierto? Y pues de lógico, como todos, empezamos a depender de que el ejército nos defienda, ¿sí? Ya no lo oramos a Dios, ay, Dios mío, defiéndenos, mira, este pueblo vino contra nosotros, sino que, ¿qué hacemos? Ay, pues, ¿qué hizo el pueblo? Pues se fueron al rey y le dijeron, mira, mira, este pueblo nos quiere atacar, ¿qué hacemos? Pues ahí tenemos el ejército. Eso fue lo que pasó. Cambiaron hacia quien dependían, ¿sí? Y esto también pasó con Israel, con el actual Israel, con la nación que vemos hoy en día que está en guerra. Esto mismo pasó. El 14 de mayo de 1948 surge Israel como una nación en un solo día, ¿sí? Casi en contra de muchas cosas, pero en un solo día el Estado de Israel se funda, ¿sí? Y esto es algo que debemos de resaltar porque imagínense, después del 70 después de Cristo, que Roma coge y saca a Israel, los destierra de su pueblo y los hace huir por diferentes lugares, ¿sí? Y después de todas estas revueltas que tuvieron hasta el 135, les cambia el nombre, les hace muchas cosas, ¿cierto? Y duraron mucho tiempo donde Israel sí había quedado ciertos judíos, muy poquitos, pero el resto se fueron en diferentes lugares, ¿sí? Y para esta época, imagínense, casi después de casi 2,000 años, menos de 2,000 años, el pueblo se levanta, una nación que
parecía perdida, un lenguaje que casi ya nadie hablaba, todo esto y en un solo día se levantó. Encontraron libros, encontraron cosas donde estaba su lenguaje, donde estaba todo esto y empezó a resaltar Israel hasta como lo vemos hoy en día. Israel no tiene sino 75 años de fundada, imagínense. ¿Qué son 75 años de fundada a las naciones de nosotros? ¿Sí? Por lo menos Colombia creo que tiene más de 400 años de fundada y no tiene ni siquiera la mitad de méritos de lo que ha hecho Israel en sus 75 años, ¿sí? En fundación, en lo que han hecho a nivel físico, logístico, de todas las ciudades, definitivamente Israel, por la gracia de Dios, definitivamente es un pueblo que sobrevive de manera monumental, ¿cierto? Pero eso es gracias a quién? A Dios. Entonces, esto es algo que vemos que Israel se fundó en un solo día y ¿qué dijo Israel en ese momento? Dios nos ayudó. Y en ese mismo tiempo en que se fundó, al día siguiente tuvieron una guerra contra todos los países asirios, ¿sí? Y árabes. Entonces, pues imagínense, y ahí que dijeron, Dios nos ayudó. Pero ¿qué pasó más adelante en el año 1967, cuando tienen esta guerra de los 6 días? Israel todavía no tenía los medios como para ayudar al pueblo, como para defenderse como tal, ¿sí? ¿Y qué pasó? Otra vez dijeron, Dios nos ayudó. Acá fue la obra de Dios, incluso hay muchos testimonios que hablan acerca de que Dios los ayudó y uno de ellos que a mí, que me acuerdo mucho, y es que estaban así en un momento de guerra, no sabían qué hacer, venían muchos tanques y solo había un tanque para defenderlos y como los árabes pues tenían medios para localizar y tener la conexión que tenía Israel interna, pues, ¿qué es lo que hizo un hombre? Un hombre estaba solo en un tanque y dijo, no, pues me van a matar. Y se le ocurrió una idea que dijo, pues cambiemos los nombres, cambiemos y hagamos como si estuviéramos hablando de diferentes hombres. Entonces empezó a imitar varias voces y haciendo como si fuera a venir harto ejército, ¿sí? Imagínense, con eso ellos ganaron la guerra, con simple acciones como esa, ganaron esta guerra de los 6 días. Incluso hay muchos más testimonios que ustedes pueden buscar ahí a través de YouTube cómo se dio esta guerra y cómo ellos la ganaron tan milagrosamente en 6 días y derrotaron a casi 6 naciones o más, no me acuerdo si fueron 6 o menos, de gente árabe que ya estaba formada, tenía ejércitos grandes, muy poderosos, de los cuales en un momentico empezaron a destruir y empezaron a ganar la guerra casi sin nada con qué enfrentarse, ¿sí? Y definitivamente por eso ellos otra vez que dijeron, el Eterno nos ayudó, fue Dios el que nos ayudó. Pero vamos a ver que ellos después, más adelante, tuvieron otra guerra, ¿sí? Y esta es la guerra de Yom Kippur, ¿sí? ¿Qué pasa en esta guerra? Esto fue en 1973. En esta guerra de Yom Kippur se congregan otra vez las naciones árabes para atacar otra vez a Israel. ¿Y qué pasó? Para esta época Israel ya tenía ejército, ya tenía gente que lo apoyara, ya tenía varios países que lo estaban apoyando, pues de lógico que ya ahora sí eran más profesionales, ya no dependían tanto de que un milagro me ayudara, ¿cierto? Pero entonces esta vez, ¿qué dijeron? Esta vez que estaban, pues estaban en medio de un ayuno. Yom Kippur, recordemos que es un ayuno, algo que es realmente donde Israel se dirige solo al Eterno a pedir perdón por todo, pero en ese día, en unas horas, ya no les costó días, ya no les costó semanas, sino solo unas horitas para ganar esta guerra y que dijeron, tenemos el mejor ejército. Imagínense.
Y eso es lo que dicen actualmente. Ustedes ven y ellos qué es lo que están diciendo. Tenemos al mejor ejército de nuestro lado. ¿Dónde han dicho tenemos al Dios de Israel de nuestro lado? Eso solo lo han dicho gente que realmente confía en el Eterno, pero que lo hayan dicho en medio de esta guerra nomás lo podemos ver. Muy pocos realmente confían en el Eterno. Muy pocos realmente se están entregando al Eterno, ¿sí? Y por eso, pues es que ahorita se ve ese ataque, eso también es un juicio del Eterno, eso también es un llamado, una advertencia, no solo para Israel que está allá en Judá, sino también para nosotros, para recordarnos que nosotros debemos de depender del Eterno y debemos de cumplir lo que el Eterno nos está pidiendo. Nosotros tenemos deberes que cumplir ante el Eterno, tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Que es el obedecerle. Si nosotros le obedecemos, le vamos a poder pedir lo que queremos, así como un padre a su hijo. Ustedes, la mayoría creo que son padres, ¿cierto? No sé, Yana, o no sé, alguno de acá que no tenga hijos, ¿sí? Yo no tengo hijos, no sé si hay alguien que no tenga hijos, pero los que tienen hijos pueden saber que si los hijos le obedecen, si ellos Yo hacen tampoco, perdón. caso, dime. Yo tampoco. Ah, Juan, tampoco tienes, vale. Igual, ahí vamos, nos vamos conociendo poquito a poco. Vale, entonces si vemos, Diana también me dices que no tienes hijos. Ujú. Entonces, es como si nosotros de hijos le obedecemos a nuestros padres, pues los padres que nos dicen, bueno, sí, así obedeciéndome, pues sí, te voy a cumplir lo que tú quieres, ¿cierto? Es más fácil. Ahí sí no nos niegan casi las cosas. Pero ¿qué pasa si el hijo le desobedece al papá? ¿El papá le va a brindar lo que el hijo quiere? Pues de eso es muy poco, ¿cierto? Eso es casi contadito que los papás hagan eso, y solo ya hoy en día sí se ve que eso tienen un hijo malcriado y le dan de todo, pero eso es para esta época, para esta generación nueva que se está levantando, pero antiguamente, ¿qué hacía el papá? No, si tú no te estás portando bien, si tú no estás haciendo las cosas correctas, pues definitivamente te voy a esperar. Cuando tú me hagas caso, pues ahí sí te voy a poder cumplir lo que tú quieres, ¿cierto? Así mismo es Dios, ¿sí? Si nosotros le obedecemos, pues de lógico que Dios también nos va a dar y nos va a bendecir según su voluntad, porque también recordar que a veces podemos pedir cosas que nos pueden hacer daño, nos pueden lastimar o no estén conforme a la voluntad de Dios, y eso que haga pues que definitivamente el Eterno no las cumpla por amor a nosotros, por misericordia, porque como buen padre no quiere que nos lastimemos. Y es como nosotros, un hijo de 7, 8 años, decirnos, no, papi, es que yo quiero que me compres una metralleta, ¿ustedes se la van a comprar? O no, yo quiero un auto último modelo, una moto 1000 caballos de fuerza, ¿ustedes se la van a comprar? No, porque es un chino, un culicagado, acá en Colombia le decimos así a alguien que ni siquiera se ha cambiado ni depende de sí mismo, ¿sí? Como para ir a montarse en una moto que definitivamente pues lo único que le va a hacer es más mal que bien, ¿cierto? Eso mismo hace el Eterno. Por eso que debemos de depender siempre del Eterno. Y lastimosamente Israel no ha confiado a nivel histórico, ha dejado muchas veces de confiar en el Eterno. ¿Y cuando confía en el Eterno? Solo cuando tiene realmente el cuello o la cabeza llena de problemas y no sabe a dónde más acudir. A ese momento es cuando ellos o nosotros nos volvemos al Eterno, lastimosamente, ¿sí? Y eso lo vamos a ver reflejado también acá, en este capítulo 13. Sí, porque ellos también empezaron a depender del ejército y se empezaron a olvidar del Dios de Israel. Y eso lo vemos en el capítulo 13, verso 5, sí, que estábamos leyendo ahorita, y dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y dice,
30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mignas, ¿sí? Al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, que estaban en problemas, que no sabían qué hacer, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Qué pasó? El pueblo tenía miedo. Vemos que anteriormente mostraban confianza en el ejército, ya se estaban forzando, estaban dependiendo de ellos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó acá? Empezaron a tener miedo, dijeron, uy, este ejército que viene es muy poderoso y ahora ¿qué vamos a hacer? Mejor escondámonos, busquemos dónde meternos, así sea en el hueco más chiquito, pero allá nos metemos con tal de que no nos pase nada. Eso fue lo que estaban haciendo. ¿Y qué dice el verso 8? Y él esperó 7 días, ¿quién? Saúl esperó a Samuel 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Qué fue lo que Samuel tenía que venir a hacer en este momento? Pues el sacrificio, la bendición para que el pueblo, para que el ejército fuera a pelear, ¿sí? Eso era lo que ellos estaban esperando, pero el pueblo ya se estaba desesperando y se estaba yendo, ¿sí? Como quien dice, no eran buenos para esperar. Como vemos, este libro es de los que nos toca que de correr la carrera de la paciencia, de la fe, ¿cierto? Es un maratón, no es una carrera de velocidad, no es nada de eso como lo vimos al comienzo. Entonces, imagínense el estar en esto, pues tenía que tener paciencia, y Saúl tampoco, ya se estaba desesperando, ya no tenía esa misma humildad con la que empezó y se le estaba empezando a subir, como quien dice, el reinado a la cabeza, ¿sí? Y pues empezó a hacer lo que no hizo. No esperó los 5 minutos más difíciles, y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Que ustedes están en medio de una decisión, tomaron una decisión y a los 5 minutos se dieron cuenta que fue la peor decisión que tomaron en su vida, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por no esperar 5 minutos. Eso le pasó a Saúl. Vamos a ver qué es lo que hace. Él, viendo que el pueblo se le desertaba, miren lo que hizo Saúl en el verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. ¿Quién lo ofreció? Saúl. Pregunta para todos, y esta vez sí quiero que alguno me responda. ¿Quién es el único que puede ofrecer sacrificios y ofrenda al Eterno según la ley dada a Moisés? Los sacerdotes. El sacerdote. Exactamente, muy bien, están bien, eso está bueno que estén bien estudiando. Exactamente, los sacerdotes son los únicos que podían hacer estas ofrendas, y este rey se tomó la atribución que no le corresponde, ¿sí? Y eso trajo una consecuencia. Vamos a ver qué consecuencia trajo para él. Y dice el verso 10, y cuando él, o sea, cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto, o sea, terminó de hacer el holocausto, ¿y qué pasó? He aquí Samuel que venía, imagínense, por no esperar unos minuticos más, terminó cayendo y haciendo lo que no debía hacer. Y Saúl salió a recibirle para saludarlo, o sea, salió como si nada hubiera pasado, como si lo que hubiera hecho era normal. Imagínense, tremendo, ¿no? Caer en eso así. Y sigue el verso 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo otra vez, vamos a ver que ya él no asume el error él mismo, sino que siempre tiene la excusa y se la echa a
Los demás hicieron el error él no lo cometió, ¿sí? ¿Qué dice? Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migna. O sea, se estaba justificando y echando la culpa a los demás. Lo hacemos a veces. Tenemos que pensar si realmente eso estamos haciendo cuando cometemos errores. El verso 12 sigue y me dije, o sea, yo, mis pensamientos, venga, yo puedo hacer esto, pues hagámoslo, ¿sí? Entonces, en mis fuerzas, que cuántas decisiones no has dejado, tú le dices, Dios mío, ayúdame, pero, no, venga, yo lo hago porque yo quiero hacerlo de este modo. ¿Y qué pasa? Fallamos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, que nuestros pensamientos estén según las escrituras, que nuestros actos, que nuestros dichos, que todo lo que hagamos sean según las escrituras. Por eso es el estar estudiando constantemente, por eso es el estar aprendiendo constantemente del Eterno. Por eso es el estar conectados constantemente con el Eterno. Por eso el Eterno le dijo a Josué, ¿qué le dijo? Meditad de día y de noche en mi palabra. ¿Para qué? Para que os vaya bien. ¿Por qué? Porque vamos a estar recordando continuamente la palabra y no vamos a tener estos pensamientos que tuvo Saúl. Dijo, me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Eterno. Me esforcé, lo hice a mi manera, lo hice en mis fuerzas, lo hice como yo pensé que debía hacerse, pues ofrecí sacrificio. Vine y ofrecí el holocausto. Como tú no estabas, es que tú te demoraste demasiado, pues yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? ¿Cuántas veces no hemos esperado en el Eterno y preferimos hacer las cosas a nuestra manera, como nos gusta, y no dejamos que el Eterno actúe según su voluntad? Y eso hay varios ejemplos de la escritura, ¿sí? Por lo menos, ¿qué pasó con Sara? Cuando el Eterno le había dicho y le prometió ya un hijo, ¿qué pasó? No, es que Dios está demorando en darme un hijo, venga, pues yo le doy a mi sierva Agar, acuéstese con mi sierva Agar, Jacob pues no le renegó, no le dijo, no, ¿cómo va a hacer eso? No se sabe, no, pues ahí no dice, pero cogió y se llegó a Agar y ¿qué pasó? Pues acá tenemos el conflicto que vemos hoy en día, esta guerra de dos hermanos, y vemos cómo ha sido generación tras generación, ¿no? Esto mismo que vemos acá por no dejar y por no dejar que Dios actúe, pues traemos consecuencias a nuestras vidas y no solo a nuestras vidas, sino a nivel de pueblo, a todo el pueblo en general. ¿Listo? Y sigue en el verso 15, en Isaías 30:15, que nos dice, porque así dijo el Eterno, el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. ¿Qué dice el Eterno? No te afanes, estés en reposo, confía en mí que yo voy a hacer, espera en mí que yo voy a hacer, no es en tus fuerzas, no busques hacer las cosas aceleradamente, sino que descansa en mí, yo voy a hacer las cosas, reposa en mí que yo voy a hacer las cosas. Eso es lo que está diciendo acá el Eterno. Si vuestra confianza y si todo lo que tú quieres hacer está en las manos de Dios, así como vimos la última canción que puse, si todos tus sueños, si todos estos se los entregas a Él, sueltas todo eso y se los entregas a Él, pues Él va a hacer mayores cosas porque sus planes son mejores, porque su plan es perfecto y eso también lo dice Jeremías 29:11, ¿sí? Eso es algo que también lo dice allí. Se los dejo para que lo busquen y lo lean con más calma. Entonces, ¿qué sigue y qué pasó? Pues
Algo que también los sacerdotes en el templo, porque ellos tenían que tener estas campanitas, porque ellos tenían que vestir de lino, porque ellos no podían correr de un lado a otro, porque ellos no tenían que estar trabajando y demostrándole al pueblo, ay, mire, yo sí trabajo, ay, vea cómo yo soy, eso me mato acá sirviéndole a Dios. No, eso no era lo que Dios quería. Lo que Dios quería era que no se esforzaran, no tenían que esforzarse, ellos lo único que tenían que hacer era servir las cosas por amor, por querer, no por querer demostrar a los demás algo que no era, ¿sí? Y eso es algo que debemos de tener cuidado. Por eso en Zacarías 4:6 que nos dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Eterno a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, en quién debemos depender? ¿En nuestras fuerzas? ¿En mi capacidad? ¿En mi trabajo? No, cierto, debemos depender en el Señor y eso sí que no sé, pero estos días casi ha sido como la palabra del Eterno, depender de Él completamente, depender de Él y eso, Jana, creo que tú te acuerdas, eso estábamos hablando ayer en el Salmo, depender totalmente de Él y saber que Él es el que hace todo posible y si nosotros confiamos plenamente en Él, pues Él va a hacer las cosas. No podemos dejar y dejarnos llevar solo a las cosas materiales, preocuparnos más por lo material, por lo físico, por el trabajo. No, debemos poner en primer lugar al Eterno y lo demás Él lo añadirá. Eso mismo lo dice la Escritura, ¿no? Y sigue en el verso 13 de este capítulo 13 de Primera de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue posible que hiciste eso? Eso no lo puedes hacer. Va contra la ley, le está diciendo. No guardaste el mandamiento del Eterno, el que te había ordenado, ¿sí? Ya se conocía y no lo conocía solo él, lo conocía todo el pueblo, ¿sí? Dice, pues ahora el Eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, o sea, ¿qué pasó acá? Lo estaba probando, esa espera, esos 5 minuticos que le costaron que su reino no fuera para siempre, que su descendencia no tomara el trono, ¿sí? Porque esa era la idea, que el rey subiera, su hijo subiera y tomara el trono, y su hijo subiera y tomara el trono, y así sucesivamente de generación en generación. Pero ¿qué pasó? Falló la prueba. Y por fallar la prueba, ¿qué dice el verso 14? Mas ahora tu reino no será duradero. El Eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, ¿qué? No has guardado lo que el Eterno te mandó, por cuanto tú no has sido obediente. Eso es lo que le está diciendo ahí. Tú no fuiste obediente, el Eterno te mandó, ve y haz esto, y tú no lo quisiste. Tú hiciste algo que no debiste hacer, que fue ofrecer holocaustos. Tú fuiste y hiciste algo que no debía hacer por tu desespero, por tu arranque de nerviosismo, de afán, de acelere, pues empezaste a hacer el error que no debiste hacer. Por eso no debemos tomar decisiones en medio de afanes, no podemos tomar decisiones en medio de desespero, no podemos tomar decisiones cuando estamos afanados, cuando estamos desesperados. Es mejor que esperar cuando tengamos cabeza fría, cuando ya nuestras emociones se hayan calmado, apaciguado un poquito, ahí sí tomemos decisiones, porque vean lo que puede causar un momento de acelere, un momento de tomar una decisión que no debimos de haber
tomado, ¿sí? Y algo a reflexionar que nos lleva a este capítulo es, y que debemos hacerlo cada uno de nosotros. ¿Le estamos sirviendo a Dios en mis fuerzas o le estoy sirviendo a Dios a mi manera o lo estoy sirviendo a Dios como Él me está pidiendo que lo haga? Reflexionen cada uno allí en su casa. Este libro de por sí nos va a traer muchas reflexiones y lo vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿sí? Y este es el principio y con este nos vamos a quedar la clase de hoy. Pensé que hoy íbamos a avanzar, bueno, sí avanzamos artículos, sí, en esta sección, aunque yo sé no habla mucho, pero sí es bueno recalcar estos principios. ¿Qué principio nos enseña? Si nosotros conseguimos las cosas a nuestras maneras, en nuestras fuerzas, pues así mismo las vamos a tener que mantener, ¿sí? Es decir, yo no estoy en contra de las riquezas, el Eterno tampoco está en contra de las riquezas, pero si tú te enfocas solo en tener riquezas y en tener riquezas, pues vas a tener que trabajar para mantener las riquezas, ¿sí? Si tú te esfuerzas solo en mantener el trabajo y en mantener el trabajo, pues ¿qué vas a pasar? Pues vas a vivir para eso, ¿sí? Vas a tener lo que hacer en tus fuerzas. Pero ¿qué pasa si todo lo que tenemos lo conseguimos gracias al Eterno y siempre ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad antes en el Eterno que en el trabajo, que en los jefes, que en mis necesidades, que en mi capacidad? Pues ¿qué va a hacer? Que Dios va a mantener todo, ¿sí? Y eso lo vemos a lo largo de las escrituras, ¿sí? David nunca hizo tratos con mucha gente, antes el pueblo le traía, antes el pueblo le servía, pero ¿qué hacía David? David actuaba conforme al corazón de Dios y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ya la próxima clase ya entramos hablar ya un poquito de David y cómo empezó esta rifirrafe, como dicen por ahí, esta pelea entre David y Saúl.